Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Hoy vamos a ver estadísticas muy potentes que creo que te pueden aportar mucho valor. Haremos un repaso amplio de cómo está el mercado, veremos como siempre niveles técnicos en los gráficos y todo ello yendo muy al grano porque aquí nadie está para perder el tiempo. Así que vamos al lío. Vamos a comenzar por esta primera diapositiva cuya fuente es Carson Investment Research compartida en el Twitter Ryan de Trick. Esta la he traído al análisis porque el título es bastante llamativo y es que junio, julio y agosto, estos 3 meses, son históricamente los 3 mejores meses dentro de un año electoral. Aquí tenemos estadísticas desde el año 1928 de qué sucede en años electorales y cada una de estas barritas tiene en cuenta el rendimiento en el S&P 500 en los 3 siguientes meses. Ahora estamos entrando en junio, por lo tanto la barrita que habría que tener en cuenta sería esta, que históricamente nos muestra un rendimiento para junio, julio y agosto, un rendimiento global en estos 3 meses del 7,3%, con un porcentaje de positivos del 75%. Tanto en porcentaje de positivos como en rentabilidad sería el mejor periodo de 3 meses dentro de un año electoral. Ojo, repito, no quiere decir que junio tenga un rendimiento histórico del 7,3% dentro de un año electoral, sino que está haciendo referencia a 3 meses, a junio, julio y agosto. Bien, otra diapositiva que me parece interesante sería la siguiente, que nos muestra en qué meses realiza los máximos anuales el S&P 500 desde el año 1980. Aquí normalmente podemos ver cómo en el S&P 500 se produce máximos anuales normalmente en diciembre, en concreto en un 52% de los casos. También es bastante frecuente en noviembre con un 9% o en octubre con un 9%. Es bastante normal y es que si habitualmente el S&P 500 suele subir, lo lógico es que se concentren los máximos anuales en los últimos meses del año. Ahora es bastante llamativo que desde 1980 nunca en junio se han producido máximos anuales en el S&P 500. Ahora la siguiente diapositiva hace referencia que en mayo el S&P 500 acumuló una ganancia del 4,8%, una ganancia bastante importante, y aquí lo que tenemos son estadísticas desde el año 1950 de qué sucede en el S&P 500 después de ganancias superiores al 4% en mayo. Esto desde 1950 ha sucedido en 10 ocasiones, en 8 de ellas en junio hemos tenido retornos positivos, siendo la media de rentabilidad de un 1%. Si no solo tenemos en cuenta la rentabilidad de junio, sino la rentabilidad desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, es decir, la rentabilidad desde el 1 de junio hasta final de año, en el 70% de los casos hemos tenido retornos positivos y la rentabilidad sería del 10,5%, una rentabilidad bastante interesante si la contrastamos con la rentabilidad media del S&P 500 sin tener en cuenta esta estadística de mayo. Es decir, prácticamente la duplicaría. Por tanto, que en mayo hayamos tenido retornos superiores al 4%, a priori es bastante positivo a nivel estadístico. La siguiente diapositiva también hace referencia de qué sucede con ganancias superiores al 4% en mayo. Lo que pasa que aquí lo que hace es extender la rentabilidad a un año vista. Es decir, estaría registrando la rentabilidad desde el 1 de junio hasta el 30 de mayo del año siguiente. Si tenemos eso en cuenta, cuando se producen ganancias superiores al 4% en mayo, en el 100% de las ocasiones, al cabo de un año tenemos retornos positivos. Y no solo eso, sino que la media de rentabilidad sería del 20,1%. Una rentabilidad bastante jugosa. Aquí en este gráfico también podríamos ver qué sucede cuando tenemos ganancias superiores al 4% en cualquier otro mes del año. En general, en todos los meses suele ser bastante positivo, pero todavía lo es mucho más cuando las ganancias superiores al 4% se producen en mayo. Aquí lo estamos viendo claramente, tanto en porcentaje de rentabilidad como en porcentaje de casos positivos. Vamos a ver otra estadística que está a nuestro favor, que sería la siguiente. Vemos desde el año 1950 qué sucede en el S&P 500 después de ganancias superiores al 10% a fecha de 31 de mayo. Si tenemos esto en cuenta, el retorno de junio en el 68,4% de los casos sería positivo, con una media de rentabilidad del 1%. Si extendemos el plazo y tenemos en cuenta la rentabilidad de aquí a final de año, en el 84,2% de los casos hemos tenido retornos positivos, con una media de rentabilidad del 8,8%.
Por tanto, hemos visto ya varias estadísticas que están bastante a nuestro favor. Venimos también comentando objetivos alcistas en índices. Después, como siempre, los veremos en los gráficos. Por tanto, a priori parece bastante probable la continuidad de las subidas. Ahora, como todos sabéis, las grandes tecnológicas americanas están teniendo grandes subidas. Esto se puede ver aquí también reflejado en este gráfico. Este gráfico nos muestra el porcentaje de concentración dentro del S&P 500 de las tres principales empresas. Ahora mismo las tres principales empresas serían Microsoft, Nvidia y Apple, que representarían solo estas tres empresas el 19,7% dentro del S&P 500, un porcentaje récord desde el año 1980. También ha sido noticia esta semana relacionado con este tipo de compañías el sorpaso que le ha dado Nvidia a Apple. Y es que aquí tenemos la evolución de la capitalización de estas dos compañías y vemos que esta semana, por primera vez, Nvidia ha adelantado a Apple en capitalización bursátil. A lo largo de esta semana seguramente analicemos todas estas compañías magníficas, unas compañías magníficas que en general han presentado muy buenos resultados, pero si tenemos en cuenta el siguiente gráfico, podemos ver cómo en los próximos trimestres este crecimiento del beneficio se va a ver un poquito ralentizado en este tipo de compañías. Aquí aparece reflejado con azul oscuro el crecimiento esperado de los beneficios en las 7 magníficas y por otro lado con azul claro el crecimiento esperado en el S&P 500 excluyendo estas 7 grandes compañías. Podemos ver cómo de cara a los próximos trimestres se espera que el resto de compañías del S&P 500 vayan poco a poco incrementando sus beneficios para así de esta forma converger un poquito con las comentadas 7 magníficas. El siguiente gráfico es un gráfico relativo que nos mide la evolución del Russell 2000 respecto a la evolución del ETF del S&P 500. Teniendo esto en cuenta, no sería de extrañar ahora mismo un mejor comportamiento del Russell 2000 respecto al S&P 500. No sería de extrañar una especie de reversión a la media. Eso no quiere decir que el S&P 500 tenga que bajar, y es que este gráfico podría subir perfectamente si el Russell 2000 tiene una rentabilidad superior al S&P 500. Repito, aquí estamos hablando de comportamientos relativos. Recordamos que el Russell 2000 tiene objetivo alcista activado, después lo veremos en los gráficos. Este otro gráfico también sería un gráfico relativo. En este caso lo que nos compara son las grandes compañías growth respecto a las grandes compañías value. Y como podemos ver, ahora mismo estaríamos cotizando a niveles bastante altos de empresas growth sobre las value. Por último, antes de pasar a los gráficos, comentar un poco que el Banco Central Europeo decidió bajar tipos de interés en 25 puntos básicos. Eso sí, Lagarde no se comprometió a más bajadas de tipos, sino que comentó que serían dependientes de los datos que vayan surgiendo. Además, esta decisión de bajada de tipos no fue unánime. De cara a la próxima semana, recuerda que tenemos reunión de la Reserva Federal el miércoles 12 de junio, una reunión donde en principio no se espera ningún tipo de cambio en tipos de interés. Eso sí, va a ser bastante interesante lo que diga el bueno del señor Powell. Por último, comentar esta diapositiva. Aquí lo que tenemos es la inversión de la curva de tipos de 10 años respecto a la de 3, una inversión que sería hasta el momento la más larga de las últimas décadas. Ahora mismo esta inversión de la curva está durando 589 días, bueno, realmente serían 592 porque esta está actualizada a fecha 4 de junio y todas las inversiones de curvas anteriores habían durado menos. La más larga se produjo desde noviembre de 1965 a marzo de 1967 con 470 días. Por tanto, estamos ante una inversión de curva de tipos histórica. Recordamos que normalmente tras una inversión de curva de tipos viene una crisis. Aquí aparece reflejado con estas bandas dibujadas en color gris, pero también recordamos que normalmente estas barras dibujadas en color gris vienen una vez que la curva de tipos regresa por encima del nivel cero. Bien, visto toda esta información previa que espero que te haya aportado mucho valor, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar como siempre el análisis por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Esta semana ha marcado de nuevo máximos de la historia. Con única resistencia por el camino tendríamos los máximos de esta semana en los 19.114 y como primera zona de soporte tendríamos este pequeño hueco alcista, niveles de 18.189, este otro hueco alcista y la zona sombreada amarilla, la media de 200 y zona de 16.973. Nos vamos al S&P 500 que también continúa en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Para medio a largo plazo recordamos que
que tiene objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 6.050 puntos y esta semana, al igual que el Nasdaq, también ha marcado nuevos máximos de la historia. Tendría como única resistencia los máximos de esta semana en los 5.375 y como primera zona de soporte tendríamos los 5.191. Ya en caso de perder este soporte podríamos encontrar los siguientes niveles a vigilar en este hueco alcista, en la zona de la media y en niveles de 4.953. Si nos vamos al Dow Jones, al contrario que otros índices americanos, esta semana no ha marcado nuevos máximos de la historia, no ha superado los máximos anuales, que sería la única resistencia que tiene por el camino. Estamos hablando de niveles de 40.077 puntos. Recordamos que para medio y largo plazo continúa con el gran objetivo pendiente por segundo impulso hacia la zona de los 47.250. Y en cuanto a soportes a vigilar, vigilaría la zona de la media, los 37.611 y niveles Fibonacci de esta última subida. El 61,8 pasaría ahora mismo por la zona de los 35.340. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, continúa una semana más con el objetivo activado por triple suelo hacia la zona de los 2.408. Tiene primera zona de soporte la zona de la media, después ya los 1.906 y zona de 1.644 puntos. En caso de perder este último nivel, estaría anulando la estructura alcista. Si nos vamos al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, también tendría objetivo activado por doble suelo o por rectángulo hacia la zona de 1.572 puntos. Además, si supera los 1.477, activaría un nuevo gran objetivo alcista por segundo impulso hacia la zona de 1.940. En el corto plazo tendría resistencia en niveles de 1.353 y en esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte la media y zona de 1238. Ya si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720. Cada vez estamos más próximos a alcanzar este objetivo, pero todavía le quedaría un poquito para ello. Primera zona de soporte, el entorno de los 18.390, después zona de 17.627 y media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos al Eurostoxx, al igual que el DAX, continúa con el objetivo por segundo impulso alcista activado. En este caso el objetivo sería hacia la zona de los 5.300 puntos. En el corto plazo está consolidando un poquito, tiene zona de resistencia el entorno entre los 5.102 y 5.121, zona de soporte los 4.884, zona de la media y este hueco alcista. Ya yéndonos para España, aquí está el gráfico del IBEX, que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Tendría una primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 11.110 y zona de resistencia importante en estos antiguos máximos en los 11.884. En caso de perder zona de 11.110 quizás pudiéramos ver algún recorte adicional. La siguiente zona de soporte estaría en los 10.810 y la media de 200 que está en fase ascendente. Ahora si nos vamos al CAC, índice francés, aquí si recuerdas ya la semana pasada te decía que podía ser el índice que pudiera dar más pistas para renta variable europea, y es que el precio se está moviendo en un claro rango lateral. Veremos por dónde rompe. De momento ha respetado el soporte de los 7.899. En caso de perderlo, activaría objetivo bajista por rectángulo hacia la zona de 7.540. En caso de que venga una reacción alcista y supere la zona de 8.259, el CAC volvería a entrar en subida libre y activaría un nuevo objetivo alcista hacia zona de 8.615 aproximadamente. Por tanto, clave el índice francés. Vamos a ver por dónde rompe porque quizás los otros índices acompañen este movimiento. Ahora nos vamos al índice italiano, MIP, que después de cumplir los objetivos que habíamos propuesto lleva unos meses moviéndose de manera lateral. Tiene zona de resistencia los 35.474, zona de soporte los 33.310. También soporte en la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos al Nikkei, índice japonés, continúa un poco en tierra de nadie. Recordamos que tiene todavía activada una divergencia bajista. La divergencia sería hacia la zona de los 35.820. Veremos si finalmente la cumple o la anula. Para anularla tendría que superar la zona de los 41.088 puntos. Antes de llegar a esa resistencia tendría resistencia en los 39.440, primera zona de soporte los 37.560, zona de la media y 36.733. Respecto al índice Hang Seng tenemos aquí un nivel clave de largo plazo en esta zona sombreada amarilla en los 22.771. En caso de superar este nivel daría una clara señal de mejoría técnica para largo plazo.
plazo. Eso para largo plazo, porque para corto plazo ya habría dado señal de mejoría y la dio tras la superación de esta otra zona sombreada amarilla. De hecho, aquí hasta podríamos marcar objetivo por hombro, cabeza, hombro, un objetivo que ya estaría cumplido. Ahora va a ser clave si en esta consolidación que está haciendo el Hang-Seng, si la media de 200 empieza a actuar de soporte. Como zona de resistencia tendríamos los 19.700 puntos. Ahora nos vamos al índice CSI 300, que ha tenido una buena recuperación desde que te activó aquí una divergencia alcista y ahora con este rebote ha llegado a una zona de resistencia bastante importante, esta doble directriz que viene uniendo máximos. Superar esta directriz sería positivo y también sería bastante positivo que la media de 200 confirme que se gira al alza para empezar a actuar de soporte. Después también podría encontrar soporte en la zona de los 3.468. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido caídas de volatilidad esta semana, lo cual ha favorecido el rebote en renta variable americana. Tendría zona de resistencia la zona de la media y los 14,73. Como zona de soporte yo vigilaría los 11,37. Estamos ahora mismo en niveles de volatilidad bastante bajos. Mientras se mantengan estos límites de volatilidad bajos, esto favorece a que continúe el rebote. En el apartado de acciones vamos a ver varias compañías que me habéis pedido. Por cierto, a lo largo de esta semana seguramente, como he dicho anteriormente, analicemos las 7 magníficas y quizás también haga algún vídeo especial, depende de vosotros. Decidme en comentarios si queréis que analice un sector interesante, un sector que creo que puede aportar alguna oportunidad de inversión. Si veo que tiene bastante recorrido, pues subiré el vídeo. Últimamente YouTube parece que me está castigando por haberme ido a la Argentina de viaje. Dejo una semana de subir vídeos y ya no los muestra a la gente. Si te está gustando el vídeo, ayúdame por favor con tus comentarios, ayúdame con tus likes, compártelo y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún contenido. Bien, dicho esto y sin más historia, porque sabes que no me gusta perder el tiempo, vamos ya al análisis de Dell Technologies, una compañía que lo venía haciendo bastante bien. Fíjate, este último rebote, desde los 35,41 hacia niveles de $180 aproximadamente, rebote muy explosivo y que en algún momento tenía que consolidar. Parece que estamos ahora entrando en esa fase de consolidación. Podemos trazar aquí un Fibonacci de mínimos a máximos y de momento esa consolidación no ha llegado al 38,2% Fibonacci. Este sería el primer nivel de soporte, los $124. Después tendría soporte en la media de 200 que está en fase ascendente y en este hueco alcista. El 61,8 pasaría ahora mismo por la zona de 89,4. Aquí lo peligroso es que te ha dejado un hueco bajista bastante importante. Este hueco bajista supone la primera resistencia relevante en Dell Technologies. Después tendría resistencia máximos históricos en los 179,70. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que a pesar de esta fuerte caída, todavía estamos bastante lejos de la zona de la media de 200 sesiones. Quizás necesite consolidar un poquito más el precio o consolidar un poquito más en tiempo. De momento habría que esperar el que no esté dentro de este valor. Nos vamos al siguiente, Ross Stores. Vamos a ver aquí gráfico diario, donde podemos ver una clara tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Es verdad que se trata de una acción bastante cíclica, que de vez en cuando se pega unos buenos castañazos y es verdad que ya llevamos un buen tramo impulsivo, pero de momento la tendencia es alcista y mientras no pierda soportes es una acción que podríamos mantener en cartera. ¿Cuál sería el primer nivel de soporte importante? Esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Después ya soporte también importante en esta antigua zona de máximos, esta zona sombreada amarilla entre los 127,50 y 129,50. Como resistencias vigilaría los 145,18 y después ya solo quedaría máximos históricos en $150,74. Nos vamos a la siguiente, Lululemon Athletica, una compañía que lo venía haciendo bastante bien, pero se trata de una compañía donde hay cierto riesgo de caídas. ¿Por qué? Bueno, el crecimiento que estaba teniendo de ventas ahora mismo se está ralentizando. Es verdad que ahora mismo estamos a una valoración un poquito menos exigente, pero a nivel fundamental yo no le veo una clara ventaja competitiva. Respecto a la situación técnica, que es lo que nos ocupa, poco a poco ha ido deteriorando su aspecto técnico. Primero aquí te dejó un hueco bajista peligroso. A partir de ahí la media se giró a la baja. También se perdió un soporte importante como era esta doble directriz que venía uniendo mínimos, es decir, la directriz alcista principal, y yo ahora mismo el que esté dentro de este valor yo tendría muy en vigilancia esta zona de soporte clave, la zona sombreada amarilla. Niveles de $251,51. Este sería el nivel clave de largo plazo que no debería perder. Yo de momento tendría precaución porque la media baja y porque está mostrando bastante debilidad últimamente, le exigiría que me hiciese algún tipo de formación de vuelta.
Nos vamos a la siguiente, Dollar Tree, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien y una compañía que en el corto plazo está consolidando, desde que te forma aquí máximos en la zona de 177,19. Técnicamente hasta podríamos hablar de una especie de lateralidad roto a la baja. Si nos creemos ese objetivo, tendría objetivo activado hacia la zona de $73,80. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la corrección viene tras cumplir una gran estructura de rectángulo y bueno, a pesar del objetivo bajista que tiene activado, pues yo no me pondría corto en este tipo de valores. No me pongo corto en valores con una tendencia fuerte alcista de fondo. Ahora, ¿va a cumplir este objetivo o lo va a anular? No lo sé. De momento hay que tener precaución y mientras no se vuelva a reestructurar al alza, corremos el peligro de tener más caídas. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Primera zona de resistencia, la media, después este hueco bajista y zona de 151,22. También resistencia a la directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte, los 102,77, después zona de 84,26 y niveles de 60,20. Nos vamos a la siguiente, Lam Research. Una compañía con una tendencia de fondo bastante alcista y una compañía que al igual que Dollar Tree tiene un objetivo bajista activado, objetivo por triple techo, en este caso hacia zona de 809. Repito un poquito lo mismo, con una tendencia tan fuerte de fondo alcista yo no me pongo corto. Ahora, como niveles a vigilar, tiene zona de resistencia en los $1.005. En caso de superar esta zona, quedaría de nuevo el camino abierto para ver más subidas. Y como zona de soporte tendríamos los $903, la zona de la media y los 857,98. Nos vamos a la siguiente, ARM Holdings, una compañía que me habéis pedido. No sé si es este el gráfico, espero que sí. De momento no tiene demasiada cotización. Podemos ver cómo últimamente está desarrollando una secuencia de mínimos y máximos crecientes. Tendría primera zona de soporte el entorno de los 122,8 y esta directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia, la directriz que une máximos, los 140,97, zona de 145 y zona de 164. Nos vamos a Bank of America, que lleva ya un buen tramo de rebote desde que te formó una divergencia alcista en la zona de 24,44. A partir de ahí rebote fuerte, mínimos y máximos crecientes en tendencia alcista y con primera zona de soporte los 37,36, los 36,43, zona de la media y niveles de 33,94. Primera zona de resistencia, esta antigua zona pivote dibujado en color amarillo. Estamos hablando de niveles de 40,82 y después ya solo quedaría máximos históricos en 47,26. Nos vamos a otra empresa del mismo sector, JP Morgan, empresa del mismo sector, empresa también bastante volátil, pero con mejor aspecto técnico que Bank of America. De hecho, prácticamente se encuentra en máximos de la historia. La única resistencia que tiene por el camino serían los 205,88 y tendría pendiente un objetivo por canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 207. Tendencia alcista, con primera zona de soporte los $195, después la zona de la media y niveles de 179,20. Nos vamos a la siguiente, AMC Entertainment. Espero no haberme equivocado de compañía. Si es así, pues el gráfico, este tipo de gráficos, si lleváis tiempo siguiéndome, sabéis que no me gustan absolutamente nada. No hace falta que diga yo nada, sino que ya directamente, si ves el gráfico, apetecible, pues no es demasiado esta compañía. De vez en cuando tenemos algún rebote fuerte, pero es que no merece la pena el riesgo, al menos bajo mi punto de vista. Poco análisis técnico podemos hacer aquí, más allá de que tiene zona de resistencia importante en este entorno, entre los 11,17 y 11,88. Única zona de soporte los 2,38. Nos vamos a la siguiente acción, Michelin. Compañía bastante cíclica, pero que en el medio y largo plazo lo ha hecho bastante bien. Ahora mismo estamos cotizando a niveles de máximos históricos y como única resistencia por el camino podríamos marcar esta doble directriz que viene uniendo máximos. Los soportes después de este fuerte tramo de rebote ya empiezan a estar un poquito alejados. El primero de cierta relevancia sería la media de 200 y así en general en este tipo de valores tras producirse fuertes rebotes pues yo ya tendría más precaución. Nos vamos a la siguiente, Adidas, que desde el cambio de CEO lo ha hecho bastante bien. Está desarrollando una tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. En el corto plazo tendría una primera zona de soporte en el entorno de los 219,7. Perder este nivel sería negativo para cortísimo plazo. Después ya tendría soporte en la zona de la media. Como zona de resistencia vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos, que además prácticamente coincidiría con esta antigua zona pivote, con esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 243,8 euros. Además, si trazamos un Fibonacci
Fibonacci de máximos a mínimos, tendríamos zona de resistencia también importante en el 61,8% de esta última gran caída, es decir, zona de los 239 euros. Por tanto, tendencia alcista en Adidas, pero ya cerca de resistencias relativamente importantes. Veremos si es capaz de dejarlas atrás. Nos vamos a la siguiente, Moncler, una compañía que de momento ha detenido las subidas en este entorno entre los 67,75 y 69,09. A pesar de estas últimas caídas, ahora mismo tampoco es que esté especialmente barata. Sí está, obviamente, a un nivel de valoración más baja, pero tampoco es que ahora mismo sea una ganga. Eso sí, es una empresa de bastante calidad y eso sí, también está en una zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Veremos si desde aquí viene algún tipo de recuperación. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la tendencia de fondo es alcista, tiene zona importante de soporte en la media de 200 en semanal, en niveles de 46,86 y en esta directriz que viene uniendo mínimos. Ahora nos vamos a una empresa muy importante en Europa, ASML Holding, una empresa que ya hace tiempo dio señales de compra, la avisamos en el canal por esta divergencia que terminó cumpliendo, después superó máximos anuales e incluso continuó con las subidas. Aquí estamos en gráfico semanal, fíjate que bien actuó la media de 200 como soporte, desde aquí vino este último gran rebote. Si nos vamos a gráfico diario, también podemos ver otro objetivo que avisamos en el canal, este objetivo por rectángulo que también se terminó cumpliendo. La tendencia es claramente alcista y tiene primera zona de soporte, la zona de la media, y niveles de 804 euros. Precaución si pierde este último nivel, porque estaría activando una especie de divergencia bajista. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro dólar, que lleva ya bastantes meses moviéndose lateral, tiene zona de resistencia en los 1,1276, zona de soporte en los 1,0448, resistencia intermedia en los 1,0916 y en los 1,1140, soporte intermedio en los 1,06. Respecto al oro, la semana pasada marcábamos un claro nivel de soporte en la zona de 2280. Hemos tenido caídas esta semana y yo tendría precaución si pierde este nivel, y es que si pierde este nivel estaría activando una especie de doble techo acompañado de divergencia bajista. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería ir a testear esta antigua zona de máximos, ir a testear zona de 2145 aproximadamente. Por el camino tendría zona de soporte en la media de 200 que está en fase ascendente. Por tanto, soporte clave los 2280, primer nivel de resistencia los 2388 y zona de 2450. Respecto a la plata, se encuentra consolidando desde la zona de los 32,52. Esta semana hemos perdido la zona de soporte importante como era esta zona sombreada amarilla. La vela del viernes es bastante fea. No me extrañaría esta semana ver una continuidad de las caídas. ¿Hacia dónde? Bueno, pues tendríamos como primer nivel importante a controlar la media de 200 y zona de 26. En apartado de criptomonedas tenemos aquí primeramente el gráfico de Bitcoin, que se encuentra luchando contra una zona de resistencia importante. Estamos hablando de niveles entre los 72.000 y 74.500. Como zona de soporte vigilaría la zona de la media y zona de 57.100. Si nos vamos a Ethereum, vemos aquí que tuvo una consolidación a la media y desde la media ha reaccionado de nuevo al alza. Superó la directriz bajista principal y a partir de ahí continuidad del rebote. Ahora, en esta continuidad del rebote no ha sido capaz de momento de superar el máximo anterior. Esta sería la primera zona de resistencia importante, zona de los 4125. Después más arriba tendría resistencia importante en la zona de los 4900-4920. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.